Quiero invitarle a abrir sus Biblias esta tarde en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. Vamos a buscar su capítulo 24, por favor. Versículo 36, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Como este es un libro bien fácil de encontrar y su texto también, entonces creo que rápido lo hallará. Nos pondremos de pie y vamos a leer. Repito la cita bíblica, Mateo capítulo 24, versículo 36 en adelante. Lo tenemos, ¿verdad? Amén. Bien, gloria a Dios. Dice así el Señor en su palabra. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos meditar en tu palabra con un corazón limpio. Perdónanos. Queremos acercarnos a este altar con un corazón, Señor, puro, perdonado, para que tu palabra caiga en un terreno donde pueda fertilizar y crecer. Danos el mensaje de esta tarde, ilumina nuestro corazón y nuestra mente. Permite, Señor, que cada día crezcamos más en tu palabra. Ministra el corazón nuestro, alértanos con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Siéntense, por favor. Hay un libro con un título muy interesante. Ese libro se titula Hombres fuertes en medio de tiempos difíciles. Y cuando yo vi el título de ese libro hace años, pensé que era un buen tema para que todo hombre leyera ese libro. Hombres fuertes en medio de tiempos difíciles. Creo que el autor se llama Edwin Lewis Cole y es un buen libro que es recomendable para todo varón, para que pueda leerlo, todo hombre. Sería bueno que lo leyera. Por supuesto que la supremacía de los libros lo tiene la palabra de Dios. Pero algunas veces, amados hermanos, algunos libros de hombres de Dios derivados de la palabra que los han escrito para que pueda llegar e intercambiar o interactuar con el autor del libro, entonces en algunas ocasiones recomendamos algunos. Pero el título de ese libro, Hombres fuertes en medio de tiempos difíciles, también pienso que podríamos ampliarlo y decir cristianos fuertes en medio de tiempos difíciles. Entonces, ese es el tema del mensaje de esta tarde. Cristianos fuertes en medio de tiempos difíciles. Creo que a ninguno de nosotros se nos pasa por alto que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que no abarcan solamente este país, sino que abarcan al mundo entero. Son tiempos muy, pero muy críticos. Pero en medio de todo eso, de lo crítico que puede ser este mundo, de estos tiempos tan difíciles y críticos también, hermanos, es
a pesar de todo eso, un tiempo de carácter profético. Y eso a nosotros nos mete en una dimensión, digamos, que es saludable para el creyente. Porque cuando hablamos de que son tiempos proféticos, entonces, aquellos que conocemos la palabra de Dios entendemos que estos son tiempos de cumplimientos bíblicos. Y el creyente tiene que fortalecerse porque puede ver que las profecías se están cumpliendo. Y el impacto de la profecía, si bien es cierto, impacta cuando se dijo la profecía, pero impacta, amados hermanos, de manera poderosa cuando vemos su cumplimiento. Porque cuando vemos su cumplimiento, entonces comprobamos, confirmamos de que Dios está llevando a cabo lo que prometió. Así que creo que nosotros debemos de tener una perspectiva bíblica, escritural, saludable, en medio de estos tiempos que, como decía el apóstol Pablo, son tiempos que nos han alcanzado a nosotros. Estamos inmersos en esta vorágine tan terrible a nivel mundial que todos los días nosotros vemos que el panorama no se aclara, sino que se oscurece más. Hay avances, por supuesto, hay cosas muy bonitas, pero en el fondo la realidad espiritual es crítica. Y eso es lo que nosotros debemos de prestar mucha, pero mucha atención. ¿Cómo ser cristianos fuertes en medio de tiempos difíciles? Normalmente uno de los pasajes más conocidos y que asociamos más con las épocas que vivimos, normalmente es este que hemos leído, de los tiempos de Noé, y hay otro más, y son los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Las dos ciudades destruidas por el Señor allá en los tiempos de Abraham. Sodoma y Gomorra. Pero vamos a centrar nuestra atención hoy en este pasaje. Voy a decir cosas que posiblemente usted ya las conoce, pero vamos a tratar de conocer un poquito más. Se ha hecho la pregunta a veces, ¿qué hay de malo en que los hombres, las personas, se casen, se den casamiento? ¿Acaso no hay bodas todos los días? ¿Acaso no hay reuniones donde se departe, donde se puede traer alimentos, alguna bebida para disfrutar ahí entre amigos? Y claro, como estamos hablando de reuniones sociales, no podemos concretarnos, aunque nosotros no estamos de acuerdo, no podemos concretarnos únicamente a bebidas suaves, bebidas, digamos, que no van a traer mayores consecuencias. Pero hay bebidas de todo tipo, alcohol, hay bebidas embriagantes, en fin, hay de todo. Entonces, la pregunta es, ¿qué de malo hay en que la gente se reúna para comer y beber? Si eso lo vemos en los restaurantes, cuando salimos de los cultos, vamos a algún lugar y nos sentamos y ahí comemos. Y ahí pedimos algo de tomar. No me refiero a bebidas embriagantes, pero ¿qué hay de malo en eso? Ya hemos dicho, amados hermanos, que el problema aquí, en estos tiempos, es que a la par de esta vida social tan, digamos, tan suave que las personas vivían, tan normal que las personas vivían, a la par de esto corría otro tipo de vida, donde la maldad, el pecado,
donde lo malo era también normal. Es decir, que si por ejemplo había una situación, digamos, sucia de algo que la gente estaba haciendo, eso era normal. Cuentan los estudiosos de la Biblia que lo malo era prácticamente lo legal. Si la gente no se portaba mal, entonces no estaba haciendo bien. Usted podrá decir, hermano, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Sabe usted que la Biblia lo dice? ¿Sabe usted, por ejemplo, que la Biblia dice que las personas van a ver lo malo como normal? Y que si la persona no lo hace, entonces es una persona quizás enferma que no clasifica para ser tomada en cuenta en la sociedad. Todas esas cosas, hermanos, se daban. Entonces, cuando la Biblia dice de que los días de Noé es el parámetro para entender los tiempos de ahora, es precisamente en ese sentido que la Biblia lo está diciendo. Es decir, que ahora todas estas cosas, que las personas se casan, que hay reuniones sociales, que hay festejos por aquí, festejos por allá, todo eso se da, pero a la par de eso también va corriendo una vida apartada de Dios que se está legalizando. Por eso el título de nuestro mensaje, Cristiano fuerte en medio de tiempos difíciles. Por ejemplo, esta mediodía estaba viendo una entrevista con una productora de televisión. La mujer habla español, es una mujer latina, y ella está hablando de que ha participado en películas y que quiere ser productora, y habló de otro productor, un puertorriqueño, y dice, él hizo una película que se llama Romeo y Romeo. Y cuando ella habla de lo que se trata de la película, es de un chico que se enamora de otro chico, es decir, de un muchacho que se enamora de otro muchacho. Y cuando ella dice eso, lo cuenta de una manera tan natural, algo tan normal, que ahora, amados hermanos, todo este tipo de cosas se miran como cosas naturales. Son cuestiones ahora prácticamente legales. Son situaciones ahora que hace tiempo, si le hubieran dicho a usted que esto se iba a dar, no lo hubiéramos creído. No, es que eso no se puede dar. Pero se dio. Se dio y está en desarrollo. Ya hay programas, por ejemplo, propiamente de este tipo de personas. Ya hay, por ejemplo, legalizaciones en muchos lugares, en Europa, por ejemplo, donde se legalizan los matrimonios del mismo sexo, legalizando la droga, legalizando el crimen. Todas estas cosas, amados hermanos, si tiempo atrás se nos hubiera dicho que esto iba a suceder, no lo hubiéramos creído. Es que no lo hubiéramos creído. Pero el tiempo nos ha dado hoy un mensaje que con el mismo paso del tiempo, estas cosas se han venido dando y van a seguirse dando. ¿Qué hacer el creyente en medio de todo esto? Primero, amados hermanos, yo quiero que veamos algo. Le voy a pedir que abra su Biblia al libro de Isaías. Vamos a buscar su capítulo 5. Capítulo 5 en el libro de Isaías. Me dice un amén. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces.
Dice así, vamos a leer el versículo 20. Hay de lo que a lo malo dicen bueno, ¿se da cuenta? Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Viendo este texto así superficialmente, realmente se necesita profundizar. No podemos leerlo y decir, hay personas que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Eso así, leyéndolo superficialmente, hermanos, podemos mencionarlo, pero hay que ir un poquito más allá. Porque cuando este pasaje el profeta Isaías lo escribe, lo que nos está diciendo es que el sistema de valores del mundo, en su manera de pensar, está cambiado. Es decir, que el hombre ahora no tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo para ubicar lo que es bueno como bueno y lo que es malo como malo. Ya vamos a llegar a lo que nos corresponde hacer a nosotros. Pero mire cómo aquí la Escritura nos dice cómo el sistema de valores, de pensamientos que el mundo tiene, el Señor ya había profetizado a través de este hombre, Isaías, de que el sistema de valores, de pensamiento del mundo se iba a traslapar, es decir, se iba a cambiar, de tal manera que están metidos en tinieblas tan profundas que las tinieblas para ellos son luz y la luz son tinieblas, que para ellos lo bueno es malo y lo malo es bueno. ¿Cómo puede una persona distinguir si piensa de esta forma? ¿Cómo puede usted hacer que alguien tabule bien sus decisiones de carácter de lo que sea, para su familia, para su vida, de carácter espiritual, cuando lo amargo lo ponen por dulce y lo dulce por amargo, cuando las tinieblas son luz para ellos y la luz son tinieblas? Yo le hago esta pregunta, ¿acaso no es esta la realidad que vivimos? ¿Cuántas cosas hoy que son profundamente malas, destructivas para el hombre, son tomadas como buenas? Se las presentan como buenas, se las venden como buenas y el mundo las adquiere, las compra, las asimila. Esta es la realidad. Como puede ver, entonces, el ambiente en el que vivimos es difícil. Usted me podrá decir, hermano, yo tengo ya un carácter formado, yo sé lo que es bueno, yo sé lo que es malo, gloria a Dios por eso. Si piensa así, si tiene ese grado de definición, bendiciones y felicidades. Pero ¿qué de aquellos que están con nosotros? Es decir, nuestra responsabilidad no termina ahí. Y por eso tenemos que entender el mensaje bien esta tarde. Porque esto nosotros podemos verlo como algo que ahora la gente lo toma y lo hace y lo acepta y así va la vida. ¿Cuántas cosas hoy parecen tan normales, hermano? Aquí hay un peligro, fíjese bien, y por eso es la pertinencia de este mensaje. Créamelo que al compartirlo esta tarde, yo siento en mi corazón un peso muy grande, porque hay un peligro. ¿Y sabe cuál es el peligro? Que a medida nosotros vayamos viendo esto, es posible que cuando nosotros vemos un caso,
el cual nunca habíamos visto y lo consideramos que es ofensivo para Dios, es posible que abramos los ojos de asombro. Pero a medida que las cosas se van haciendo más comunes y más corrientes, nos vamos asimilando, nos vamos adaptando. Entonces hoy decimos, mire hermano, el mundo está así, hay que entenderlo. ¿Cuántas veces le han dicho, mire, son los muchachos, así son ellos, déjenlo que vivan su vida, usted vivió la suya, tranquilo, que ellos vivan su vida como quieran? Y cuando el padre acepta eso y no se da cuenta, es un padre alcahueto. No sé si se dice alcahueto o alcahuete, pero está aceptando que el mundo le ajuste los valores. Y por eso, hermanos, nunca usted debe de perder la perspectiva bíblica. Y aquí yo quiero poner un ejemplo que sé que usted ya lo conoce, pero sé que este mensaje se va a ver en otras partes, en otros lugares. Y es el caso de Daniel con sus amigos, con sus hermanos hebreos. Daniel iba a ser absorbido también por el sistema, pero Daniel tenía una posición establecida previa. Dice, y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces, él ya llevaba una posición, y el creyente debe, en medio de estos tiempos difíciles, para ser fuerte, debe tener una posición establecida frente a todo lo que viene, frente a todo lo que hoy incluso ya está viendo, frente a todo eso. Hay cosas que usted dice, ¿es cierto eso? Un hombre, por ejemplo, ahí en Colombia casándose con una burra. Y la gente ahí haciendo la fiesta porque el cura casándolos, un hombre con una burra. En otro lugar, un sacerdote bendiciendo a jóvenes asesinos en las calles de un país suramericano. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que suceden estas cosas? Pero esa es la realidad que se vive. Entonces el creyente debe estar escrituralmente preparado y posicionado. De lo contrario, es que se lo va a llevar el mundo. Hay que tener posiciones establecidas. La otra cosa que no permitió es que ellos mantuvieron sus nombres estaban asociados con su Dios. ¿Cuáles fueron los nombres que le pusieron? Sadrach, Mesach, Abednego. Y nosotros los predicadores, y sé que esto quizás lo van a ver predicadores, cuando nos referimos a ellos, nos referimos con esos nombres que le pusieron. Esos nombres que les pusieron era cambiarles la identidad a los hijos de Israel. Nosotros no tenemos que llamarlos así. Hay que llamarlos por sus nombres hebreos, para que verdaderamente entendamos por qué el mundo no los absorbió. Su cultura fue una cultura que la guardaron aún en su vestimenta. Estaban posicionados, pues. Y repito, el problema es que hoy, imagínense que yo estaba viendo ahí unos videos y hay un payaso que se llama Cocolito. El tipo tiene cosas sanas, pero también tiene cosas muy patanas. Y dice cosas fuera de orden, juega incluso con los servicios religiosos. Estaba diciendo aplaudan, como aplauden en el culto. Pero ¿sabe cuál es la situación? Que lo llevan al culto del tabernáculo central de San Salvador, que imagino que es el tabernáculo bíblico Amigos de Israel.
¿Qué tiene que estar haciendo un payaso en un púlpito? ¿Qué tiene que estar haciendo ahí? Cuando el púlpito es para, como decía un maestro, decía, el púlpito sirve para presentar el verbo encarnado a través del verbo hablado, desde el verbo escrito, que es la palabra de Dios, es decir, presentar a Cristo. Eso es mundanalidad, eso es paganismo, en su máxima expresión. Nosotros no podemos adaptarnos a eso. Usted tiene que saber siempre lo que Dios ha dicho. Estamos en medio de estos tiempos, es cierto, pero lo que nos va a hacer fuerte es tener siempre presente la palabra de Dios. Vamos a ver otro texto más. Le voy a pedir que abra su Biblia, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 7. Dice así el Señor en su palabra. Verso 7. Dice así. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, lo repito, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos amados, aquí yo quiero esta acción de Noé, quiero condensarla en una sola palabra, y la palabra es estructura. ¿Oyó? Estructura. Cuando Dios le advirtió a Noé acerca de que venía un diluvio, recuerde que estas cosas se dieron previo al diluvio. Dice que no las entendieron hasta que vino el diluvio. Así es el mundo. Cuando vienen los terremotos, caen de rodillas clamándole a Dios. A veces me preguntan, ¿y por qué tanta situación? ¿Por qué estos países tienen, amados hermanos, la respuesta espiritual al tipo de cultura de vida que llevan? Honran el pecado. Noé, cuando fue advertido acerca de estas cosas, dice que preparó el arca, construyó el arca. Es decir, para que su casa se salvase, necesitó de una estructura, claro, de madera. Ahora, esta palabra para nosotros es importante. Usted y yo precisamos de tener una estructura espiritual que aguante el embate de todas estas cosas que ahora se viven. Yo le voy a decir algo. Cuando el diluvio vino, creo, a veces me imagino yo, Noé adentro, su familia, sus hijos, las esposas. Creo que ese vendaval que se vino, ¿verdad? Porque fue, digamos, algo que desde abajo, bueno, todo pues, fue un desastre. Creo que esa arca ha de haber en algunos momentos hecho un ruido por aquí, un ruido por allá, ¿verdad? Ha de haber chillado la madera cuando era impactada, pero aguantó. Aguantó, resistió, porque era la estructura ordenada por Dios. Y el creyente precisa de tener una estructura espiritual para su vida personal y para su vida familiar. El problema es que, hermano, a veces la familia cristiana, y voy a hablar en un sentido general, nos descuidamos mucho.
lo material es importante, no podemos nosotros quebrantar compromisos, es cierto, porque hay que ser responsable. Pero ¿qué tanto se preocupa por su salud espiritual? ¿Ya aprendió los libros de la Biblia? Porque si no sabe ni los libros de la Biblia, es un aviso que hay que mejorar la situación. Se va a quedar, ay, ¿dónde es que queda Tobías? Y Tobías es un libro apócrifo. Pero no sabe dónde está. No está en la Biblia, que nosotros usamos. Yo le voy a decir el capítulo 158 de los Salmos, solo tiene 150. Andamos mal. Entonces precisamos tener una estructura, de hacerse un hábito de una reunión diaria con Dios, de conocer al Señor, de caminar con el Señor. Y caminó Noé con Dios, dice la Escritura. Y con temor preparó el arca. Y el arca aguantó el diluvio. Y esto lo mantuvo a él ocupado, entendiendo, aunque habían cosas que no se veían, le creyó a Dios y dijo, me conviene obedecerle a Dios, creerle a Dios. Es que nos conviene. Cuando la persona no le cree a Dios, pierde su vida. Entonces, el creyente tiene que ser fuerte en medio de estos tiempos difíciles. No nos adaptemos. Lo blanco será siendo blanco, lo negro será siendo negro. El gris es una combinación de ambos colores, pero es una combinación. El enemigo, precisamente ahí donde nos quiere mantener en una zona gris, donde las cosas no están bien definidas. No, que sea tu hablar sí, sí, no. Esto dijo Dios, Dios lo dijo. Esto es así, Dios lo dijo, es así, punto. No podemos agregarle, ni quitarle, ni modificarlo. Si Dios lo dijo, así queda. No podemos cambiar eso. Hombres y mujeres fuertes en tiempos difíciles. Y seguirán siendo difíciles. Hoy, en ocasiones, los grandes dirigentes que dirigen las grandes naciones son locos. Algunos pegados al alcohol, otros a la impulsividad, otros, amados hermanos, haciendo prevalecer su poderío militar. Hay tanto. En otros lugares, adoptando culturas paganas para que el pueblo adopte también esa cultura. Hay que ser hombres y mujeres fuertes en medio de tiempos difíciles. Nuestro Dios tiene que hacernos así. Tenemos la palabra, tenemos sus mandamientos, tenemos su Torá, tenemos la Escritura, toda, para que nosotros podamos vivir en victoria. Le quiero decir algo más. Si nuestros hijos, no sé, quizás en algunos casos, no andan caminando bien, preocúpese. Preocúpese por hacer una estructura personal propia para usted. Ore por ellos para que la gracia de Dios los alcance. Para que el día de mañana no vayamos a derramar lágrimas. Pidámosle a Dios, lo podemos alcanzar. Amado, Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos y te alabamos porque nos das, Señor, siempre una palabra clara y precisa. Nuestro bendito Salvador siempre nos guiará para tener victoria, Señor, en nuestra vida. Gracias por habernos dado a tu Hijo para que caminemos en bendición. Hemos compartido un mensaje, Señor,
de cómo son hoy los tiempos. Padre, somos testigos oculares, no solo de oído, sino oculares de las cosas nefastas, terribles que ahora se viven. Mi Dios, ayúdanos a estar firme y siempre darte gloria a ti, delante de quien sea. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén.